Lo peor que ha pasado como inmigrante aquí en España. Porque al principio es la euforia de llegar, ¿no? En Barcelona yo no conocía absolutamente a nadie. No te puedo decir que la pasé bien. O sea, Te lo digo, yo andaba como zombie así por todos lados. las cosas no son color de rosa. Dudo que sí, pero bueno, en algún momento pensaste en regresar a Cuba. Hola mis bellezuras y bienvenidos a un nuevo video del canal. En el día de hoy vamos a estar haciendo algo diferente, o sea, no diferente, sino muy diferente. Voy a estar saliendo de mi zona de confort y voy a hacer entrevistas en la calle. Pero no voy, o sea, vamos, porque hoy tengo un invitado muy especial. Cristian, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Laura, por invitarme al canal. Un placer estar aquí. Nada, muchísimas gracias a ti por acompañarme. Y si quieren saber de qué van a ir las entrevistas, acompáñenos. Hola, buenas. ¿Vives en España? No. ¿Estás aquí de vacaciones, no? Sí. Vale. ¿Vives aquí en España? Sí, ¿Y de dónde eres? de Santiago de Cuba, Cuba. Ah, qué bien, mira qué bien. Yo soy nacido aquí en España, pero yo soy portugués. ¿Eres portugués entonces? Sí. Entonces, ¿hace cuánto tiempo que estás aquí en España? Toda mi vida. A ver, mira, en mi país, ¿sabes, no? Bueno, en nuestro país tenemos una cosa que se llama el gorrión, pero para las personas que no sepan, es el duelo migratorio que pasa pues el emigrante. ¿Pasaste por eso cuando viniste a España? Todavía lo estoy pasando. Todavía he hecho mucho, extraño mucho, he hecho mucho de menos a mi familia, a mi provincia, pero bueno. Mira, en mi país hay una cosa que se llama el gorrión, que es como lo que pasa a uno, ¿sabe? Cuando emigra aquí, toda esa tristeza, el duelo migratorio le dicen. ¿Tú has pasado por esto? A ver, yo no, la verdad que estoy aquí bastante a gusto en España, pero por ejemplo con mis padres y eso, sí que se les ve que le echan mucho de menos su país, que tienen muchas ganas de volver, y entonces eso sí que se nota. ¿Has tenido algún familiar que haya emigrado a otro país? Sí, sí. Vale. ¿Y te ha contado qué tal, si ha tenido duelo migratorio o no? En un principio no, pero sí al año más o menos, ¿no? Y con lo de la pandemia se tuvo que quedar más tiempo y estuvo más tiempo, o sea, 2 años que no podía salir más o menos. ¿Y qué crees que has podido hacer para sobrellevarlo un poco, para llevarlo mejor o algo así? ¿Qué te ha hecho salir de las peores fases, sabes? Porque no tiene fases, pero bueno, de las peores. Bueno, a la verdad yo me refugio, yo tengo mi hijo aquí y mi marido, ¿sabes? Y entonces eso me ha ayudado bastante. Y también la comunicación por WhatsApp, por las videollamadas y eso. Cuando tus padres emigraron, sintieron en algún momento que querían regresarse a su país, ¿no? Sí, incluso a día de hoy se quieren volver. Pues, quieren volver con su familia porque aquí están solos y pues donde más a gusto estás es con tu familia, ¿no? Por lo tanto... Esa persona sí regresó a su país, ¿no? Entonces, Sí, regresó. Vale. ¿En algún momento de esos que te sentías súper mal, pensaste alguna vez en regresarte a Cuba? Claro que sí, al principio, pero muy al principio, ya no. ya no, ahora ya voy bastante bien. ¿Pero en algún momento has pensado regresar a Portugal? Al principio, cuando eres más pequeño y tal, pues si te imponen por la fuerza que te tienes que ir, es como que te resistes más. Más que crear un vínculo con tu país natal. Claro. Es un poco lo que me pasó a mí. Entonces yo puse cierta resistencia a eso. Y me quise asentar más aquí en España. Pero sí que es verdad que con los últimos años España pues está cayendo bastante. Entonces no sabes dónde vas a acabar. Así que es posible que en un futuro se pueda volver para allá. Como última pregunta, ¿qué crees que tiene España que para ti ha sido como muy significativo, que no tenías en tu país y que es muy bueno, que agradeces mucho por tener eso aquí? La libertad, hay la libertad de poder expresarnos, de poder conocer otros países, pues otras cosas, eso, la libertad principalmente, que en mi país no existe. Así es, yo creo que sí, que es uno de los elementos más como que uno reconoce, ¿no? De tener aquí. Y algo así de España, o sea, lo que más te gusta de España, que igual en Portugal no puedas encontrar. Bastante complicado porque también es bastante peculiar según a qué parte de España vayas, porque tiene distinta diversidad según vayas para el norte, vayas para el sur. Entonces yo creo que lo que tiene España también es un poco eso, la gran diversidad que puedes encontrar tanto en gastronomía, en climatología y también un poquillo en cultura, porque como tienes aquí distintas zonas, si te vas a Cataluña, si te vas a Galicia, pues yo creo que es un poco lo bonito que tiene este país. Claro. Ya hemos visto algunas opiniones de la gente, pero ahora quiero que ustedes conozcan la que tenemos nosotros. Entonces, cuéntame, Cristian, ¿tú pasaste por esto del duelo migratorio? ¿Cuándo fue? ¿Más o menos cuándo te dio? Bueno, sí, te cuento un poco mi experiencia, Lau. Yo vine a España el 22 de enero del año 2022 y inmediatamente pasé unos días en Segovia, luego me trasladé a lo que sería Barcelona, que era donde iba a cursar yo mis estudios. En Barcelona yo no conocía absolutamente a nadie. Te digo, a nadie es absolutamente a nadie. Luego, pues una amistad de la carrera más o menos me dijo cómo era la ciudad, me estuvo guiando y tal.
pero vivíamos incluso en municipios diferentes, porque yo no vivía, el primer mes viví en Barcelona, pero ya luego me mudé a otro municipio que estaba un poco a las afueras del centro de la ciudad, y realmente no te puedo decir que la pasé bien, o sea, la pasé bastante mal, porque entre la depresión que significa una nueva vida, no conocer a nadie, encima estudiar 12 horas diarias trancado en un cuarto, yo sentía que mi vida era una monotonía completa. Yo estuve una semana sin ver la luz del sol, o sea, sin salir del cuarto, que yo estaba rentado en una habitación, y sí me dio bien fuerte, a veces pues lo pasaba muy mal, y creo que es una cosa un poco natural de cada inmigrante. A algunos le da primero, otros después. A mí fue al cabo de las 2-3 semanas de llegado, porque al principio es la euforia de llegar, ¿no? Unas nuevas cosas, nuevas tiendas, nuevos productos, cosas que nunca has visto en Cuba, pero ya luego pues sí te toca el choque fuerte. Claro. ¿Qué es lo que, no sé, lo peor que has pasado acá? Supongo que una de las cosas será eso que me acabas de contar, pero así no sé, lo peor que has pasado como inmigrante aquí en España. Yo lo peor que he pasado, y fue en esa misma etapa, fue la soledad, o sea, poder sobrellevar la soledad. A mí la soledad me hace muchísimo daño. De hecho, una de las grandes razones por las cuales yo me fui de Barcelona y vine a Segovia es precisamente por el hecho de que tenía amistades ahí, a mis amigos en Segovia, y pues eso, la soledad a mí me golpea muchísimo, estar lejos de mi familia, de mis amigos, de todo lo que yo un día con lo que me crecí en Cuba, y pues eso me golpeó bastante, la verdad. ¿Y en algún momento pensaste, yo dudo que sí, pero bueno, en algún momento pensaste regresar a Cuba? No, para nada. Aún cuando yo estuviera muy triste, yo decía, mira, esto es un periodo determinado, esto no va a ser para toda la vida, al final es lo que le pasa a todo el mundo, no todo, cuando tú llegas a un país nuevo y más sin nadie, no, las cosas no son color de rosa, claro. Pero no me pasó nunca por la cabeza, y de hecho hoy lo sigo manteniendo y lo voy a seguir manteniendo el resto de mi vida. La mejor decisión que he tomado siempre ha sido pues salir del país, lastimosamente, la verdad. Claro, no, es que más o menos pues mi experiencia es parecida. Yo lo que pasa que sí, o sea, yo sí al momento, yo creo que desde que ya despegó el avión, ya yo tenía eso del gorrión, del duelo migratorio, me sentía muy triste, la verdad, muy deprimida. Te dio rápido, ¿eh? Sí, muy rápido, muy rápido. De hecho, es que yo llegaba aquí y normalmente uno que es cubano y no conoce de nada, se queda sorprendido con todo, y pues a mí no me sorprendía nada. O sea, te lo digo, yo andaba como zombie así por todos lados. Entonces, lo que me ayudó a salir un poco de eso fue, pues, ponerme a buscar trabajo, ocupar mi mente, ¿sabes? En cosas productivas, en buscar trabajo, en informarme sobre cómo era la vida aquí y todas esas cosas, y eso fue lo que me ayudó un poquito a salir. Y en cuestión de regresar, la verdad es que por un lado sí sentía ganas de regresar, porque aquí no tenía todas esas cosas buenas, las partes buenas, porque sabemos que Cuba, o sea, está crítica, pero las cosas buenas, o sea, mi familia mayormente, me refiero a las cosas sentimentales, mi familia, mis amigos, y esas cosas las extrañaba mucho, pero siempre, o sea, muy en el fondo siempre decía, no, o sea, para Cuba ni loca, ¿no? Quisiese tener lo que tenía allá, pero nunca regresaría, porque la verdad es que no, o sea, en planes reales no estaban mis planes. Chicos, espero que les haya gustado el video. No se olviden de dejar su like, suscribirse al canal de Tian, tanto como el mío si es la primera vez que me ves. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Un besazo. Muchas gracias, chao chicos.